Una pequeña isla rodeada de aguas infinitas y una historia que duerme bajo su suelo desde hace más de 2 siglos. Oak Island no es solo un lugar en un mapa. Es un nombre que ha despertado la imaginación, la obsesión y el debate en todo el mundo durante generaciones. Durante más de 200 años, la gente ha venido aquí creyendo que algo extraordinario se escondía bajo la superficie, algo lo suficientemente poderoso como para desafiar el tiempo, la lógica y la pérdida. Y ahora incluso el propio canal Historia sugiere en voz baja que esta vez puede que por fin se haya encontrado algo mucho más grande que antes. Este descubrimiento no empezó con fanfarrias ni profecías. Empezó como otros innumerables días en la isla. Rick Lagina y su equipo estaban excavando como habían hecho tantas veces antes, siguiendo los datos, confiando en los instrumentos, respetando la tierra. La maquinaria se movía con constancia, el ritmo era familiar, casi mundano. Entonces, sin previo aviso, todo se detuvo. La perforadora golpeó algo sólido, algo que no parecía tierra. Un golpe metálico agudo y pesado resonó en el aire. El sonido era inconfundible. Durante un breve instante, nadie habló. Las máquinas enmudecieron. Las cámaras siguieron rodando, pero el equipo se quedó helado. Todos los presentes comprendieron lo mismo al mismo tiempo. Esto era diferente. Esto no era suelo. Esto no era roca. Algo antinatural yacía bajo sus pies. Cuando empezaron a llegar los datos, el estado de ánimo cambió al instante. Las lecturas mostraban que la densidad del suelo se había duplicado de repente. Se calculó que la profundidad era de aproximadamente 90 a 110 pies. La forma detectada debajo medía aproximadamente 20 por 15 pies. Los expertos revisaron la información y llegaron a una conclusión que provocó un escalofrío en el lugar. No se trataba de una formación natural sino artificial. Los análisis posteriores no hicieron más que ahondar en el misterio. Los trozos de madera recuperados en las proximidades se dataron con carbono entre el 1200 y el 1400 d.C. Este periodo de tiempo no es un detalle menor. Es la misma época en la que las leyendas de los templarios, los conocimientos perdidos y los antiguos secretos europeos comienzan a solaparse. Historia, mito y posibilidad se encontraban de repente en el mismo lugar. La expresión de Rick Lagina decía más de lo que las palabras podrían decir. Su voz, cuando por fin habló, era tranquila, casi silenciosa, pero cargada de significado. Ya no se trataba solo de la búsqueda de un tesoro. La tensión entre el equipo se hizo palpable. Algunos temían que continuar podría invitar al peligro, que perturbar lo que había estado oculto durante siglos podría tener un coste. Otros creían que dar marcha atrás ahora sería el mayor error de todos. La pregunta flotaba en el aire, inevitable e inquietante. ¿Se trataba de oro o de algo mucho más peligroso, algo que nunca se pretendió descubrir? Si este descubrimiento resulta ser auténtico, reescribirá todo lo conocido sobre Oak Island. El pasado, las leyendas, los sacrificios, todo cobraría un significado totalmente nuevo. Y para los que observan desde lejos, perderse este momento significaría escuchar solo una parte de la verdad. Las verdaderas pruebas, el verdadero punto de inflexión y lo que vendrá después están por llegar. La isla del roble siempre ha arrastrado otra sombra junto a su promesa. Una historia de maldiciones, pérdidas y sacrificios. La primera leyenda que viene a la mente cada vez que se menciona la isla es la del séptimo hombre. Según esta historia, el verdadero tesoro no se revelará hasta que hayan muerto 7 personas. Suena a folclore, pero la historia ha dado a la leyenda un peso incómodo. Desde finales de 1700, decenas de personas han acudido a Oak Island. Algunos llegaron movidos por la curiosidad, otros por la ambición, la fama o la fortuna. Muchos nunca se marcharon. Los accidentes se cobraron vidas a causa de fosas derrumbadas, inundaciones repentinas, asfixia y gases tóxicos. Tras cada tragedia, la misma frase resonó en el tiempo: Oak Island no perdona. Al principio, cavar a menudo parecía fácil, pero cuanto más se adentraba la gente, más hostil se volvía la isla. Aparecían túneles inundados sin previo aviso.
El suelo se hundía bajo los pies. Gases invisibles llenaban espacios confinados. Cada incidente intensificaba el miedo, pero la obsesión se hacía más fuerte. Lo más peligroso no era la tierra en sí, sino la incapacidad de la gente para detenerse. Algunos invirtieron todos sus ahorros en la búsqueda. Otros arriesgaron sus vidas en busca de respuestas. Oak Island se convirtió en algo más que un lugar. Se convirtió en una trampa psicológica, un lugar que atraía a la gente incluso a sabiendas del coste. El miedo y la codicia se entrelazaron alimentándose mutuamente sin cesar. Con el tiempo, cada accidente, cada muerte, reforzaron la reputación de la isla como uno de los lugares más malditos de la Tierra. Incluso hoy, cuando los equipos modernos excavan con tecnología avanzada, el peso de esas pérdidas pasadas sigue a cada decisión. Ninguna elección se toma a la ligera, porque el suelo no es solo tierra. Lleva el precio pagado por los que vinieron antes. Para Rick y Marty, Laguna Oak Island nunca fue solo una isla. Fue un sueño de infancia. Cuando Rick era joven, leyó sobre Oak Island en una revista. Desde ese momento el misterio se alojó en su mente y nunca lo abandonó. Pasaron los años, pero la pregunta de qué había debajo seguía viva en su interior. Marty, en cambio, era práctico, se basaba en la lógica, los negocios y los números. Sin embargo, incluso él podía ver el fuego en los ojos de su hermano. Al final, los dos hombres llegaron a la misma conclusión. Si alguien iba a resolver este misterio, serían ellos. La decisión no era sencilla. Exigía millones de dólares, años de esfuerzo y un riesgo constante de fracaso. Requería resistencia emocional, tanto como compromiso financiero. Oak Island pone a prueba la paciencia como pocos lugares pueden hacerlo. Para Rick, se trataba de algo profundamente personal. Cada pausa en la excavación se sentía como una derrota. Cada pequeño artefacto reavivaba la esperanza. No perseguía solo el oro. Perseguía cerrar una historia inacabada durante siglos. Marty a menudo basaba la misión en la realidad, haciendo hincapié en la seguridad, los presupuestos y el sentido práctico. Pero incluso él sabía que si no lo hacían ahora, probablemente nunca lo harían. Con el tiempo el vínculo entre los hermanos se hizo más profundo. De pie juntos en Oak Island, sus expresiones transmitían algo más que entusiasmo. Transmitían miedo, responsabilidad y respeto por los que habían fracasado antes que ellos. Este viaje consistía en descubrir la historia, no solo el tesoro. La temporada propiamente dicha comenzó con calma. La mañana en Oak Island fue tranquila. Las máquinas estaban colocadas, la tripulación preparada, y nadie esperaba nada extraordinario. Parecía algo rutinario. Las expectativas se mantuvieron deliberadamente bajas. No se habló de avances ni de botes, solo de trabajo. Al empezar a excavar, todo parecía normal. Las capas del suelo se comportaban como se esperaba. Los instrumentos funcionaban sin problemas. Los ingenieros registraban los datos con calma. El ambiente era relajado. Rick y Marty observaban sin urgencia, sin tensión. Parecía otro día cualquiera. La tierra se removía metódicamente. Se recogían muestras. El progreso continuaba con firmeza. No había indicios de que se avecinara nada inusual. Las cámaras grababan, pero la excitación era mínima. Nadie imaginaba que en cuestión de minutos todo cambiaría. Entonces sucedió. La máquina avanzó una vez más, y de repente un ruido fuerte e inconfundible resonó por todo el lugar. No era el sonido de la tierra. No era piedra. Era algo totalmente distinto. Y en ese instante Oak Island recordó a todos que nunca había terminado de contar su historia. Era pesada, sólida y completamente diferente. En ese mismo instante la máquina se detuvo. Las caras de los tripulantes cambiaron drásticamente. Todos se miraron como haciéndose preguntas sin hablar. El operador soltó los mandos. Durante unos segundos nadie habló. Solo se oía el sonido de la máquina apagándose y un suave susurro de aire. Rick se acercó de inmediato. Miró hacia abajo como si intentara descifrar el sonido. Los ingenieros empezaron rápidamente a comprobar las lecturas. Todos sabían que un ruido así en Oak Island significaba algo grave.
No era un apagón cualquiera. Se intentó volver a poner en marcha la máquina, pero se notó una clara resistencia. Parecía como si hubiera algo debajo bloqueando la excavación. La tripulación estaba ahora completamente alerta. Las bromas, las conversaciones, todo se había detenido. Las caras de algunas personas estaban llenas de miedo, otras de excitación. Alguien susurró que podría ser de metal. Otro sugirió que podría tratarse de una estructura de ingeniería. Todos tenían ideas diferentes, pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. Ese único sonido cambió toda la atmósfera. Lo que había parecido un día rutinario normal se había convertido ahora en uno de los momentos de mayor suspense de Oak Island. Todo el mundo sabía que había algo ahí abajo y era cualquier cosa menos ordinario. Datos científicos aterradores. En cuanto la máquina se detuvo, los expertos examinaron los datos. Las lecturas que habían parecido normales unos minutos antes empezaron a cambiar de repente. La densidad del suelo empezó a aumentar rápidamente y los gráficos mostraban claramente que el terreno que había debajo ya no era el mismo. Solo con mirar las cifras se dieron cuenta de que algo iba mal. Cuando los expertos compararon la densidad, vieron claramente que ésta había aumentado casi el doble que la del suelo normal, lo que significaba que debajo había algo pesado y sólido. Rara vez se habían visto lecturas de este tipo en la isla del Roble. Cada vez que esto había ocurrido se había revelado alguna gran estructura. Lo más aterrador era que el cambio fuera tan repentino. Las lecturas subieron de repente como si la propia capa de tierra hubiera cambiado. Los ingenieros comprobaron repetidamente los instrumentos para confirmar que no había ningún fallo en la máquina, pero cada vez el resultado era el mismo. Los expertos hablaban entre ellos, pero nadie tenía una respuesta clara. Unos decían que podía ser metal, otros que podía ser una cámara de piedra. La confusión era palpable. Los datos de Oak Island nunca proporcionan respuestas directas, sino que plantean más preguntas. Rick y Marty observaban todo esto en silencio. Sus rostros estaban más llenos de preocupación que de entusiasmo. Por muy prometedores que parecieran estos datos, eran igualmente peligrosos. Todos se dieron cuenta de que el siguiente paso habría que darlo con cuidado. Estaba claro que la excavación ya no era sencilla. Los datos científicos habían iniciado una nueva historia. Una historia en la que cada decisión podía ser errónea. La zona peligrosa de 90-110 pies. En Oak Island, una profundidad de 90-110 pies siempre se ha considerado una zona peligrosa. Es la misma profundidad en la que han surgido problemas graves muchas veces. En cuanto el equipo se dio cuenta de que la anomalía se encontraba en esta zona, la situación se volvió aún más grave. La profundidad no significa simplemente descender. Aquí la presión aumenta, el suelo se vuelve inestable y el riesgo de inundación aumenta exponencialmente. El sistema de aguas subterráneas de Oak Island ha arruinado muchas excavaciones antes. Un pequeño error puede arruinarlo todo. Ya se han hecho descubrimientos extraños a esta profundidad antes. Viejas vigas de madera, caminos de piedra y a veces incluso objetos metálicos. Cada vez se ha encontrado algo, pero también se ha corrido peligro, por lo que esta zona no se toma a la ligera. El riesgo se duplica a este nivel. No solo para los equipos, sino también para las vidas humanas. El miedo a las bolsas de gas, al derrumbe de los túneles y a las inundaciones repentinas está siempre presente. Por eso hay que pensar cada movimiento 10 veces. La tensión era evidente en los rostros de la tripulación. Nadie quería precipitarse. Los ingenieros discutían los protocolos de seguridad y los historiadores estaban entusiasmados con el descubrimiento. Encontrar un equilibrio entre ambos no fue fácil. Todo el mundo comprendió que Oak Island lanzaba ahora una advertencia. Esta zona de 90-110 pies no solo era un indicio de estar cerca del tesoro, sino que también era revelador de que el camino que quedaba por recorrer no iba a ser fácil. Escaneo AI y estructura 3D revelada. Tras los datos científicos, el siguiente paso era utilizar la tecnología moderna. El equipo activó sistemas de escaneado basados en IA e imágenes 3D para comprender la verdadera imagen de la estructura subyacente. Sin necesidad de realizar excavaciones exhaustivas, a medida que las imágenes de las pantallas se hacían más nítidas, el ambiente se volvía más serio. La forma revelada por el escaneado de IA
No era una formación aleatoria. La pantalla mostraba claramente que debajo existía una estructura de aproximadamente 20 por 15 pies. Los bordes eran muy lisos y rectos, lo que no se formaría de forma natural. Esto fue lo que más sorprendió a los expertos. Inmediatamente comenzaron los debates entre ingenieros y arqueólogos. Algunos sugerían que podía tratarse de una estructura creada por la presión natural de la piedra, pero la mayoría creía que había sido creada por el ser humano. Teniendo en cuenta la historia de Oak Island, esta posibilidad parecía más sólida. Rick Lagina se quedó mirando la pantalla. Su rostro era más serio que excitado. Podía intuir que no se trataba de un objeto aislado, sino que podía formar parte de un diseño planificado. Los datos de la IA confirmaron repetidamente que no se trataba de una simple cueva. La IA destacó tanto la densidad como la simetría. El suelo alrededor de la estructura mostraba un comportamiento inusual, como si se hubiera colocado algo debajo y luego se hubiera cubierto deliberadamente. Este punto se convirtió en el centro de la discusión. El equipo había llegado a una fase en la que cada nuevo escáner ofrecía más respuestas que preguntas. El misterio de Oak Island iba tomando forma poco a poco, y esa forma era aterradora. Muestras de madera y choque de datación por carbono. Tras la exploración de la IA se encontraron en la excavación algunos trozos pequeños de madera. A primera vista podían parecer restos normales, pero los expertos decidieron enviarlos inmediatamente al laboratorio. La madera de Oak Island nunca se consideró trivial. Llegaron los resultados de la datación por carbono, y todo el mundo quedó asombrado. Las muestras databan de entre 1200 y 1400 años después de Cristo. Era la época en que la Orden de los Templarios estaba activa en Europa y las historias de muchos viajes misteriosos son comunes. De repente todas las teorías empezaron a converger. El descubrimiento de una madera tan antigua a un nivel tan profundo fue impactante. Significaba que esta estructura se había construido hacía siglos. La cuestión no era si era antigua o no, sino por qué se había ocultado con tanta planificación. El debate sobre la conexión templaria se intensificó. ¿Era el mismo grupo que quería mantener ocultas al mundo sus posesiones más preciadas? ¿O se trataba de una mera coincidencia? Los expertos fueron incapaces de llegar a una única respuesta. Rick y Marty comprendieron que ya no había vuelta atrás. Esto ya no era una simple búsqueda del tesoro. Se había convertido en una de las mayores preguntas sin respuesta de la historia. Oak Island volvía a hacer lo de siempre. Con cada pista el misterio se hacía más profundo. Ahora se tenía la certeza de que lo que había debajo no era un accidente. Se trata de una historia cuidadosamente elaborada que alguien escondió bajo tierra hace siglos. Se trata de una bóveda templaria. A medida que la época templaria salía a la luz, la historia de Oak Island tomaba un nuevo giro. Los templarios no eran solo guerreros religiosos, sino que estaban considerados la organización más poderosa y misteriosa de su época. Poseían inmensas riquezas, documentos secretos y conocimientos que querían mantener ocultos al mundo. La historia cuenta que cuando los templarios se enfrentaban a una crisis en Europa, enviaban sus posesiones más valiosas a lugares seguros. Muchas historias cuentan que viajaban a zonas remotas por mar. Cruzar el océano Atlántico no era imposible en aquella época, pero sin duda era arriesgado. La ruta de Europa a Oak Island puede parecer larga hoy en día, pero en aquellos tiempos habría sido un viaje bien planificado. Los antiguos mapas marítimos, la navegación astronómica y la experiencia marinera dotaron a los templarios de esta capacidad. Esta parte de Norteamérica podría haberles servido de refugio seguro y oculto. La ubicación de Oak Island también refuerza esta teoría. La isla está alejada del continente, pero no completamente aislada. Es de fácil acceso, pero casi imposible de encontrar sin la información adecuada, lo que la hace ideal para esconder tesoros. La estructura descubierta hasta ahora parece ser cualquier cosa menos ordinaria. Su estructura, profundidad y sistema de seguridad indican que fue construida deliberadamente y con una cuidadosa planificación. Parece como si alguien hubiera hecho elaborados preparativos para preservarla para el futuro. Si esto es realmente la bóveda templaria, Oak Island se convierte en algo más que un tesoro escondido. Se convierte en un capítulo de la historia que fue deliberadamente escondido bajo la tierra hace siglos.
No solo oro, podría haber más. A medida que avanzaba la búsqueda se hizo evidente que este lugar no se construyó únicamente para ocultar oro. El oro es precioso, pero tanta profundidad, tanta seguridad y un sistema tan complejo parecen demasiado para un simple dinero. Los expertos creen que aquí puede haber documentos antiguos, manuscritos o reliquias históricas que nunca se han revelado al mundo. Podrían ser cosas que cambiaran por completo la comprensión de la historia. Aquí es donde entra en juego el concepto de conocimiento prohibido. Se dice que los templarios poseían conocimientos que podían amenazar el poder y el orden religioso de su época. Por lo tanto, se hizo necesario que lo ocultaran. Si este conocimiento llegara a conocerse, podría haber cuestionado el poder de los reyes y de la Iglesia. Tal vez este temor llevó a que estos objetos se ocultaran tan lejos y tan profundo, donde no fueran fácilmente accesibles. Rick y Marty se lo toman muy en serio. Para ellos esto ya no es solo un descubrimiento, sino una enorme responsabilidad. Si aquí hay algo que puede cambiar la percepción del mundo, la decisión de sacarlo a la luz no puede tomarse a la ligera. La isla del roble ya no es una simple búsqueda del tesoro, sino una advertencia. Lo que se ocultó aquí permaneció oculto durante siglos por una razón. Ahora la cuestión no es qué hay debajo, sino si es correcto sacarlo a la luz. El momento emocional de Rick Lagina. A medida que las pruebas se hacían más fuertes, el efecto sobre Rick Lagina se hacía evidente. De repente, dejó de hablar mucho. El hombre que solía dar su opinión sobre cada descubrimiento, ahora permanecía callado la mayor parte del tiempo. Su silencio lo decía todo. El miedo y la esperanza eran evidentes en los ojos de Rick. Miró repetidamente al suelo y luego de nuevo a la pantalla del escáner. Parecía como si estuviera lidiando con una decisión importante dentro de sí mismo. Esto no era solo un descubrimiento. Se estaba convirtiendo en el momento más importante de su vida. Después de un rato, Rick hizo una declaración seria. Su voz era tranquila, pero sus palabras pesadas. Dijo que ya no se trataba solo de la búsqueda de un tesoro, sino de una cuestión de historia y responsabilidad. Al oír esto, todo el ambiente enmudeció. Rick sabía que si se equivocaban todo podría arruinarse, pero si tenían razón, este descubrimiento podría cambiar la percepción del mundo. Por eso la excitación y el miedo se veían simultáneamente en su rostro. Este momento era profundamente personal para él. Un sueño de la infancia estaba ahora tan cerca de la realidad, pero también lo estaba el peligro. El silencio de Rick era la prueba de que no se enfrentaba a una decisión común. En ese momento, Rick Lagina no era solo un explorador. Se había convertido en el representante de todos los que querían desentrañar el misterio de Oak Island. Sus emociones no hacían sino profundizar en la gravedad de esta búsqueda, tensión y conflicto dentro del equipo. Tras el momento emocional de Rick, las tensiones dentro del equipo comenzaron a aumentar. Cada miembro tenía una perspectiva diferente y estaba preocupado por su responsabilidad. Las diferencias entre ingenieros e historiadores se hicieron claramente visibles. Los ingenieros insistían en que la seguridad debía ser lo primero. Les preocupaba la inestabilidad del terreno, el riesgo de inundaciones y la posibilidad de una fuga de gas. Para ellos, cualquier paso en falso podría resultar fatal. Por otro lado, los historiadores e investigadores creían que esta oportunidad no se presentaría a menudo. Consideraban que detenerse tras indicios tan claros sería una injusticia para la historia. Querían que continuara la búsqueda. El debate entre las dos partes era cada vez más intenso. Nadie quería provocar un incidente precipitado, pero nadie quería perder esta oportunidad. Todas las decisiones pesaban. La preocupación por la seguridad formaba parte de todas las conversaciones. El equipo sabía que Oak Island se había cobrado muchas vidas en el pasado. Por lo tanto, era importante pensárselo 2 veces antes de tomar cualquier decisión. La cuestión más importante era si era correcto detenerse ahora o si era necesario seguir adelante. Esta decisión no solo implicaba la búsqueda, sino también vidas humanas. Por eso la tensión dentro del equipo no dejaba de aumentar. Oak Island volvía a hacer lo de siempre, enfrentar a la gente entre su miedo y su valor. Y esta vez, el equipo tenía que tomar una decisión difícil de consecuencias trascendentales. Anomalía profunda, el mayor punto de inflexión.
Justo cuando el equipo pensaba que la estructura a la que habían llegado era el verdadero descubrimiento, surgió otra señal impactante. Los escáneres de IA y las lecturas del terreno revelaron otra señal a unos 40 pies por debajo de la estructura existente. Esta noticia cambió las reglas del juego. Las nuevas lecturas indicaban claramente que la estructura que había debajo era mucho mayor de lo que se pensaba. Se estimaba que era casi 3 veces mayor que la estructura existente. Esto sorprendió al equipo, ya que significaba que lo que se había encontrado hasta entonces solo podía ser la capa superficial. Los expertos explicaron que este patrón ya se había observado antes en Oak Island. Una estructura más pequeña arriba y la bóveda real y segura debajo. Esto significaba que el verdadero tesoro o secreto seguía encerrado y sin descubrir. Rick y Marty comprendieron que este descubrimiento había alcanzado un nuevo nivel. Si había una segunda cámara acorazada debajo, debía de haber sido ocultada deliberadamente. No se trataba de una coincidencia, sino de un sistema bien planificado. Esta nueva pista no hizo sino aumentar el miedo. A medida que aumentaba la profundidad, también lo hacía el peligro. El riesgo de inundación, derrumbamiento del túnel y liberación de gases tóxicos se multiplicaba. El equipo sabía que cada paso podía poner en peligro la vida, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que estaban muy cerca del mayor secreto de Oak Island. Por eso crecían simultáneamente la excitación y el miedo. La cámara acorazada original seguía cerrada, y esa se había convertido en la mayor incógnita. A medida que surgía la verdad de que debajo existía otra cámara acorazada mucho mayor, crecía el número de preguntas. ¿Quién construyó esta cámara acorazada? ¿Qué se ocultaba en su interior? ¿Y por qué estaba colocada a tanta profundidad? No había respuestas claras a estas preguntas. El equipo tenía pistas, pero las pruebas seguían siendo incompletas. Cada nueva pista planteaba otro misterio. Oak Island estaba haciendo lo que ha hecho durante siglos, hacer pensar a la gente en lugar de dar respuestas. El avance del siguiente episodio aumentó la ansiedad. Habían comenzado los preparativos para nuevas exploraciones, nuevos planes de excavación y los peligros asociados a ellos. Todos sabían que el siguiente paso podía hacer historia o cerrarlo todo para siempre. Rick lanza una última mirada al suelo y sin más preámbulos se limita a explicar que la historia aún no ha terminado. La auténtica verdad aún yace enterrada bajo tierra y el momento de descubrirla se acerca. Pero este camino no será fácil. Oak Island advierte a todos de que la verdad que aquí se esconde no es solo aventura sino también responsabilidad. Todo descubrimiento tiene un precio y aquí ese precio podría ser muy alto. Y ahora lo más importante. Si aún no se ha suscrito, considere que solo está leyendo esta verdad en los titulares. Las pruebas reales, la tensión real y la próxima gran revelación, todo en el próximo vídeo. Suscríbase porque el mayor secreto de Oak Island aún está por desvelar.